Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Manuel Naredo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido titular del Instituto Municipal de Cultura de la capital queretana, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Querétaro y del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Ha desarrollado un destacado trabajo en materia periodística, tanto en medios electrónicos como en el Diario de Querétaro. También ha sido actor y director de teatro. Fue delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Querétaro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este anecdotario de TVWAC. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, periodista, actor, teatrero. Todo eso, sí. Gracias por la invitación. Ya lo conocen, Manuel Naredo. El mismo, sí, muchas gracias. A ver, ¿cómo te defines? Licenciado en Derecho, pero no litigas. No, litigué muy poquito al inicio después de recibirme, un poco, pero realmente no era lo mío, ¿no? Lo mío eran las tablas, aunque también en la abogacía hay algo de tablas, ¿no? Pero, sí, claro, y en la política. También, pero sí me dediqué más que nada al teatro con mucha pasión en aquellos años después de que salí de la carrera, en el Corral de Comedias concretamente, que apenas iniciaba por entonces, el Corral. Y pues ahí me seguí con el tema del teatro, el periodismo, que siempre me ha gustado. Fui reportero en el Diario de Querétaro también algunos años, cubría varios ámbitos. Y después, pues a partir de que salí de reportero, de manera permanente con mis columnas, ¿no? Pues tu columna semanal. Hasta ahora es semanal, hubo unos años en que era diaria, de lunes a viernes. Sí, mucha disciplina y a veces mucha angustia también. Y el tema es Querétaro, ¿no? Porque así se llama. Generalmente sí, es aquí Querétaro, se llama la columna, y tiene que ver efectivamente con lo que sucede o ha sucedido en Querétaro, aunque de pronto toco temas que nada tienen que ver, pero es un poquito lo que me nace, ¿no? Escribir, afortunadamente. Ya, ahorita regresamos a tu faceta de escritor, porque la comentamos, pero quisiera antes referirme, si me lo permites, a tu carrera en el teatro. ¿Cómo te nació el gusto? ¿Cómo lo descubriste? Y después en Cómicos de la Legua entraste de actor. Sí, en el Corral de Comedias. No me tocaron los cómicos. Sí, perdón, Corral de Comedias. No me tocaron los cómicos, pues nada más por cuestiones de tiempo, porque en realidad si hubiera sido antes, hubiera estado seguramente en los cómicos o hubiera intentado estar en los cómicos. La verdad es que descubrí la vocación en tercero de secundaria, cuando un maestro, marista por cierto, González de apellido, nos obligó a todos a hacer una obra de teatro, o varias obras de teatro, todos los alumnos. Eso era una monserga, ¿no? Y ponerte a hacer, además yo timidísimo, pues aquello era. Pero nos dirigió nuestra pequeña puesta en escena don Luis Rabel, hermano de Paco Rabel. Y como yo lo conocía porque él tenía algunos negocios con mi papá, algún trato de negocios con mi papá, pues me dio mucha vergüenza, ¿no? Que viera que yo no me atrevía a decir un texto, ¿no? Y entonces me inventé ahí el personaje, y cuando vi que en la pequeña oficina de don Luis, en la papelería Sancho Panza, sí, los demás estaban riendo, dije, de aquí soy, ¿no? Después de estar un poco invisible, ¿no? Borrado en el mundo de la escuela, ¿no? Que nunca fui alguien así como relevante, algún líder, algo, ¿no? Para algo en especial. Ahí encontré que podía hacer reír y eso me cambió literalmente la vida, ¿sí? Y ahí empecé. Porque te gusta la comedia, ¿verdad? Me gusta mucho la comedia y también me gusta mucho el drama. También. Las dos cosas me gustan. Lo que pasa es que en este mundo que vivimos, básicamente tenemos que hacer comedia para sobrevivir, ¿no? Porque el drama, pues, ahí lo tenemos. Sí, siempre es bueno reírte un rato, y a pesar de que he hecho cosas dramáticas, pues la gente gusta menos de las cosas dramáticas. Y si tienes que vivir de la taquilla de un teatro, pues tienes que buscar cosas más amables para el público, ¿no? Sobre todo estos públicos actuales que se han ido transformando y que todo es más rápido, ¿no? Tienen menos tiempo para reflexionar o para asumir ciertos mensajes que pueden llegar con un texto.
Entonces, pues se convierte en algo, en un público de gustos más fáciles, ¿no? Entonces es complicado porque tienes que hacer comedia y bueno, en mi caso trato de hacer una comedia lo más inteligente posible, ¿no? Y también es complicado, pero si hago drama, pues ya sí, pues. sería todavía peor. Bueno, muy bien. Y bueno, de don Luis Rabel, pues Paco Rabel, fundador del Corral. Del Corral de Comedia, es uno de los fundadores de los Cómicos de la Legua. Yo entré porque iban a hacer un taller con Alejandro Bichir, el hermano, el papá de los Bichir que conocemos ahora, actores, ¿no? Iba a ser un taller que finalmente no hizo, lo hizo Luis Rabel, el hijo de Paco. Y de ahí me tomaron para hacer algunos papelitos pequeños y sobre todo una obra, el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca con Héctor Bonilla. En aquella época Héctor Bonilla era el actor de México, ¿no? Era muy famoso, muy importante y él vino a hacer la obra aquí, algunas funciones, y a mí me tocó hacer un papel ahí compartiendo el escenario con Bonilla. Y a partir de ahí, bueno, pues experiencias con Julio Castillo, por ejemplo, que fue uno de los grandes directores escénicos de este país. Y después, con el paso del tiempo, pues mi acercamiento con Susana Alexander. Fue entonces cuando fundé una compañía que se llamaba Teatro de la Media Luna, en referencia al viejo desaparecido Teatro de la Media Luna del siglo XIX. Sí. Pero para esto ya habían pasado más de 10 años. Susana Alexander. Sí. Hermosa, ¿verdad? Sí, y una mujer entrañable, de un gran corazón, aunque de carácter muy explosivo y fuerte. Era difícil trabajar con ella porque te ponía unas zarandeadas terribles, si no lo hacías bien. Pero ¿qué maestros o qué compañeros maestros? Sí, cómo no. Y luego, ¿sabes quién también? Roberto D'Amico, muy cercano a Susana, que también nos dirigió y que tiene una capacidad para el trazo escénico extraordinario. También aprendí mucho de Roberto. Y entonces ya dijiste, esto me gusta. Esto me gusta, sí. Desgraciadamente, pues era complicado vivir de eso. Después me casé, en fin, ya había que pues llevar el gasto. Entonces, pues estuve haciendo varias cosas al mismo tiempo que hacía teatro, ya casado. Entonces fue cuando surgió la posibilidad de entrar a trabajar al Tecnológico de Monterrey. Estuve 6 años en difusión cultural del Tecnológico de Monterrey, montando obras de teatro, comedias musicales, en fin, llevando el departamento. Y después que salí del TEC de Monterrey, Enrique Villa me invitó para participar en el entonces Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Sí. Y muy pegadito, unos meses después, Jesús Rodríguez me invitó al municipio de Querétaro, donde nos conocimos. Coincidimos. Sí. Así es. Y ahí fundamos... A fundar el Instituto Queretano, el Instituto Municipal de Cultura. Que no lo había. Que no existía, sí. Y vaya, te autodefines, por ahí leí, como actor, periodista, pero has sido promotor cultural también. Sí, mucho. Pues sobre todo en estos trabajos, ¿no? Primero el Instituto Municipal de Cultura, después fui coordinador del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, que se transformó en Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, del que fui director también. Después estuve como encargado de los festejos conmemorativos del inicio de la independencia y de la revolución en el 2010. Hace 11 años. Así es. Y después de eso, pues algún tiempo después me nombraron delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Querétaro, un trabajo muy complicado. Muy complicado, ¿verdad? Sí, estuve 6 años ahí. Todo el mundo, ahí acabas enojado con unos o con otros, no hay forma de salvarte. Sí. Todo el mundo, todo el mundo quiere decir, ay, qué bonito conservan la ciudad, menos cuando yo quiero hacer un cambio. ¿Entiendes? Así es, cuando quiero tirar un techo, hacer una puerta, demoler. Pintar. Exacto. Bueno, y ahí estuviste 6 años. 6 años, sí. Nada, sí, 6 sencillo. años. Muy intensos.
Y pues básicamente ha sido como en el ámbito de mis responsabilidades, digamos, gubernamentales y de promoción cultural, ese ha sido el recorrido entre el municipio, estado y la federación con el INAH. Con el INAH. Ahora regresas a un cargo público, ¿verdad? Ahora regreso a la Secretaría de Cultura, cuyo antecedente fue el instituto que dirigí hace años, ya como secretaría, con un nivel mucho más importante, ¿no? Y Marcela Gerber, que es la nueva secretaria de Cultura, me hizo favor de invitarme como director de Difusión y Patrimonio Cultural, que curiosamente fue el primer puesto que tuve con Enrique Villa en el Consejo Estatal. Ah, vale. Claro, ya son otras dimensiones, ya es otro Querétaro, ¿no? Pero es complicado. Ahora, patrimonio cultural en Querétaro se dice fácil, pero pocas ciudades tienen tanto y tan cuidado y la gente tan celosa. Sí, y además tenemos todo en esta área, todo el patrimonio inmaterial del Estado, que también es riquísimo, ¿no? Todas las culturas que siguen asentadas en el territorio estatal con un bagaje cultural importantísimo, ¿no? Y que también tenemos que estar al pendiente de ellas y cuidando, pues, que esta riqueza no se pierda, ¿no? Enseñándonos a apreciarlas, así es, cuidarlas. Así es. Bien. Y volviendo un poquito al teatro, nada más para hacerte esta pregunta. En un momento dado dijiste vivir de la taquilla, o después pues es muy difícil. ¿Se puede vivir del teatro? Se puede vivir para el teatro. Del teatro hay quien lo hace y no les va mal, o sea, gente que bueno, ahora con épocas de pandemia no les debe ir tan bien, pero hay experiencias muy exitosas. El Corral de Comedias es una de ellas, el Teatrito La Carcajada, por ejemplo, Chito Izquierdo y Coca Ortega, que han hecho un trabajo a lo largo de más de 15 años muy interesante, y otros espacios que subsisten gracias a la taquilla. Yo inicié la aventura en el 2018 con un espacio y una compañía a la que denominamos 100 Teatro, donde también pues pretendíamos vivir de la taquilla. Ha sido muy difícil porque pues, es un espacio pequeño, la pandemia sí ha venido a echar todo por tierra, todos los esfuerzos, ¿no? Ha sido un año y medio muy difícil, pero bueno, ahí estamos también tratando de sobrevivir y mantener ese espacio de la taquilla, sí. Como casi empresa familiar, ¿no? Empresa familiar, sí, porque mi esposa está en la taquilla y mi hija también, mi hijo en algunos días también, el otro hijo es técnico y actor y en fin, estamos ahí toda la familia. 100? Fíjate que mi papá nació en un pueblo que se llama Vega de 100, en Asturias. Y hay también un pueblo donde también tengo mucha familia que se llama 100, son pueblos vecinos, ¿no? Y aprovechando que 100 también significa como totalidad, como todo el esfuerzo, todo el... ¿no? Al 100. Al 100, decidimos ponerle 100 por esas razones. Bueno, ya que tocas el tema de Braulio Naredo, sí. Tu libro más reciente es la novela autobiográfica, más autobiografía que novela, autobiografía tuya y biografía de tu padre. A ver, platícanos del libro. Fíjate que es una historia, pues para mí muy entrañable, porque mi papá siempre me platicaba de sus experiencias en la Guerra Civil Española, hasta que un día decidimos grabar todo eso, ¿no? Entonces yo lo grababa, escribía sobre lo que me decía, traduciéndolo a un lenguaje más novelístico, pues, pero con los hechos reales, ¿no? Con ciertos detalles, en fin, poner en palabras, poner en texto lo que él recordaba, ¿no? Tengo como 10 horas de grabación con él, en diferentes etapas, desde luego, y todo eso lo fui transformando, se lo leía, y él me daba el visto bueno. Y con la idea de hacer un libro alguna vez. Él murió en el 2011, entonces ya no había culminado ese sueño, ¿no? Pero bueno, yo seguí poco a poco, lo descuidé por tiempos, por todo el trabajo, por, en fin, las angustias de la vida, hasta que finalmente, precisamente con la pandemia, decidí concluirlo. Ahora que estoy encerrado, vamos. Así es, y entonces recuperé lo que tenía, agregué ciertas cosas y finalmente pues quedó.
una gran cantidad de recuerdos de tu papá de Asturias, de la guerra y de la paz. Vaya, de la paz menos. La guerra pega mucho, ¿no? Sí. Pero recordaba... Todo. Y yo verificaba lo que me decía, las fechas que me decía, las verificaba y efectivamente. Los lugares. Los lugares, dónde están, más o menos dónde están. Y sí, todo coincide. Había ciertas cosas que no recordaba con precisión, ¿no? O que se imaginaba, pero no estaba seguro. Pero otras que tenía perfectamente claras en la memoria. Mi papá murió de 93 años, fíjate. ¿Y estaba lúcido? Sí, el último año ya no. Empezó a tener desde 2 años atrás de morir una cuestión paranoica, ¿no? Muy puntual, pero pues ahí empezó. Y el último año ya fue muy difícil porque no veía prácticamente nada, prácticamente no oía, a pesar del aparato que tenía. Y pues sí, la razón empezó a perderse totalmente. Entonces fue un año de de un gran dolor y no con estas condiciones de mi papá, el último año de su vida. Esos españoles que vinieron a México se hicieron mexicanos, vaya, añoraban su tierra, la amaban. Algunos, la mayoría, pudieron regresar muchos años después como turistas. Sí, porque no eran ni de allá ni de acá. Sí, allá les decían mexicanos, aquí les decían es español. Sí. Pero me llama la atención cómo se mexicanizaron, ¿no? Se adueñaron. Sí, mi papá era muy de ese sentido, de estamos aquí y ese es el país al que amamos y tú eres mexicano porque aquí naciste y de aquí eres, ¿no? Y nunca tuvo esa cuestión. Hay muchos españoles que ven así como que yo soy español y los mexicanos son así y asados, casi ¿no? hijos y nietos de, ¿no? Los españoles. Sí, bueno, y algunos hijos y nietos y bisnietos y tataranietos que siguen. ¿Quién los aguanta? Pero los españoles, la mayoría... Sí, muy cercano con el entorno. Mi mamá, por ejemplo, nunca regresó a España. Vino en el 48 con mi papá y murió aquí, nunca regresó a su tierra. Ay, qué lástima. Sí. Y otra cosa que me llama la atención es que la guerra civil, la crueldad de cualquier guerra, particularmente civil, y aquí, yo bueno, recuerdo también por mi padre, decía, ese es rojo y ese es franquista, pero aquí se borró un poco. Se borró y se hicieron amigos aquí, gente que era de otro bando. Había gente que sí mantenía, por ejemplo, el papá de Josécho. Sí. Don José González Pardo, fue capitán en la guerra y fue capitán de mi papá en el frente de batalla. Por ahí sale, ¿no? Ahí sale en el libro. Sí. Y se volvieron a encontrar aquí. Y él sí, bueno, tenía todavía ese espíritu republicano y de izquierda, ¿no? Y después pues se enfrentaban con otros que eran más bien franquistas, ¿no? Y mi papá siempre guardó como esa fidelidad de izquierda, pero también era le gustaba mucho llevar las contras. Entonces, cuando se encontraba con alguien de izquierda, entonces hablaba de las bondades de la época de Franco, ¿no? Pero era nada más por dar sí, porque su familia pues toda de izquierda y perdió mucho en la guerra. Sí, mucho. Sí, un hermano que fue fusilado en Gijón, propiedades, en fin, muchas cosas, y también por parte de mi mamá. Los que perdieron, pues, a la pobreza, la persecución. Así es, por mucho tiempo, por muchos años. Sí. ¿Tu mamá era de Vega de Cien también? Mi mamá era de un pueblo que se llama Argolibio, que también está cerca de Vega de Cien, ahí que serán a lo mejor unos 3 kilómetros o 2 kilómetros, sí, muy cerquita. Pero no eran parientes. No, hay varios Naredos por ahí. Ya algo han de haber tenido, porque ya ves que salí un poquito, ¿no? Pero sí, hay muchos Naredos por ahí. Y tienen parentesco, pero no tan, sí, no tan unidos. Hermanos. Así es. ¿Y qué piensas? Bueno, a tu libro es la historia de tu papá, pero la intercalas con la historia de mi papá y la relación conmigo, contigo, ¿no? Aquí en México, sí. Desde la portada, ¿verdad? Sí. Igualito tú a tu papá, ¿no? Muy parecido. Y lo intercalas
con anécdotas tuyas con tu papá, vaya, del siglo XXI, ¿no? Así es, del siglo XX. 20 y 21. Y 21, sí, un poquito Sí. del 21, sí. Sí, desde la época de la infancia, los recuerdos que tengo de él. O sea, tú heredaste la memoria o la capacidad de rememorar. Pues hay algunas cosas que sí se me quedaron muy grabadas y otras seguramente. Yo tengo menos memoria que mi papá, seguro. Pero sí recuerdo algunas. Pues muy bien, Manuel. Y ahora, también colaboras en la televisión universitaria, sigues en el periódico, Sí. seguirás en el teatro. Sí, esa es mi intención. Vamos a ver, no tiene que ver tanto con las responsabilidades que voy a tener ahora, sino con la situación económica de los teatros y concretamente del mío, que podamos sacarlo a flote, ¿no? Yo creo que se va a ir, yendo la Mejorando, gente, va así. sí. Lo malo es cuando tienes pues la responsabilidad de pagar rentas y eso, ¿no? Cuando tienes un espacio propio es más, pues es difícil, pero es más fácil. Cuando tienes que pagar, pues sí está a veces complicado porque no sale. Pues es muy recomendable, Manuel Naredo. ¿Dónde podemos ver ¿Sí, en teatro? anunciado? Sí, Sí. ¿Y dónde es? ¿Y cómo sabemos lo que estás Sí, presentando? nos anunciamos en las redes sociales, estamos como 100 Teatro, en Facebook, en Twitter, en Instagram, si no se caen. Cuando no se Cuando caen. no se caen, ahí estamos. Y estamos ubicados en una plaza comercial en la zona de Jardines de la Hacienda, se llama Plaza Capri, es Hacienda El Jacal, esquina Hacienda La Laja. Y estamos de momento todos los viernes y sábados a las 9 de la noche. Muy recomendable. Se van a divertir generalmente. Sí. Y a ver un actor pues de cepa, Viejo, un actor de carácter, le dicen ahora, ¿no? con muchos años de experiencia en una ciudad en la que el teatro se da mucho, ¿verdad? Hay muchos grupos. Es que se ha desarrollado de manera impresionante. Ya no es el mismo teatro que teníamos en las épocas en las que yo inicié, que eran ejemplos muy específicos, sino que se ha desbordado. Hay más de 20 teatros independientes en la ciudad de Querétaro. No, 20 por ahí, porque hubo 2 que tuvieron que cerrar, pero oye, 20 teatros Para una independientes. ciudad mediana. Así es, muy importante. Pues gracias, Manuel, por Al estar aquí. contrario. Gracias por tu perfil polifacético y tan humano. Es un hombre decente, muy compartido. Nos da mucho gusto haberlo tenido en el programa. Gracias a todo el equipo y a usted por su atención. Hasta la próxima, misma hora, mismo lugar.